Bien, Florcita. Amén. Vamos a comenzar al tema. Estamos hablando acerca del reino de Dios, o el reino de los cielos, recuerden. Amén. Así que hoy vamos a hablar acerca de la violencia en el reino. Amén. Y vamos a comenzar a leer lo que dice en el libro. Sí, cierto, lo que dice en el libro de Mateo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Este es un versículo que no ha sido muy entendido. Ha sido un versículo muy difícil de entender por la connotación que da. Amén. Ahora, cuando se habla de violencia en el reino, ¿cierto? Se está hablando de querer tomar esto con fuerza, con autoridad. Amén. Y Jesús aquí, en este pasaje, en este versículo, Él está hablando, ¿cierto? Mirando lo que Juan el Bautista era. Amén. Cuando Jesús se entera, ¿cierto? Juan el Bautista se entera de lo que estaba sucediendo con Cristo, que estaba haciendo cosas. Juan el Bautista, que antes le había dicho a la gente cuando vio a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Juan le va a decirle a Jesús que acaso era él o esperaban a otro. Mire, Juan, que le dice en un momento dado entre toda la multitud, le dice: he aquí, mostrando a Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y en un momento después, estando encarcelado, le va a decir, por medio de su discípulo, de alguien, le va a decir a Jesús: ¿eres tú el que esperábamos, o eres tú aquel que había de venir, o esperamos a otro? ¿Y sabe cuál es la respuesta del Señor? Le dice: díganle o háganle saber a Juan que los cojos ven. Perdón, los cojos caminan. Era para pillarlo. Que los cojos caminan, que los ciegos ven, los sordos oyen, y a los pobres les ha anunciado el Evangelio. Amén. Es decir, háganle saber a Juan que por causa del reino todas estas cosas están sucediendo. Y ahí después es lo que citó Frosita en Mateo, donde dice: y desde los días de Juan, y ahí empieza Jesús a decir que no hubo otro mayor que Juan. Amén. Que las profetas y la ley terminaron con Juan, y de ahí para adelante hoy es el reino el que se mueve en la gente, y los valientes, los violentos lo arrebatan. Voy a leer algunas versiones que me gusta mucho lo que dicen algunas versiones. La versión nueva, la versión internacional, la NBI, dice esto con respecto a este mismo versículo, para que vayamos entendiendo y entremos en el tema, para que usted vaya abriendo su mente en el Señor con respecto a estos versículos. Amén. Dice la nueva versión internacional, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha avanzado contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Amplía un poquito más, ¿no? ¿Le queda más o menos claro? Hasta el momento de Juan el Bautista, hasta ahora, el reino de los cielos ha avanzado contra viento y marea. Sí, contra todo obstáculo, contra toda dificultad que se presenta. Amén. Y los que se esfuerzan en lograrlo, aferrarse a él, lo logran, lo consiguen. ¿Sabe que el reino de los cielos, cuando Jesús dijo se ha acercado, uno dice gloria a Dios, pero tú y yo tenemos que aferrarnos a él y esforzarnos a entrar, esforzarnos a conquistar todas esas bendiciones que están en el reino. Recuerda que hemos hablado que en el reino hay paz, hay gozo, hay justicia, hay amor, hay misericordia. En el reino de Dios tenemos todas las bendiciones. Amén. Así que se esfuerzan para entrar y lograr aferrarse a él. Y en la otra versión, que esta me gusta un poco más, dice en la Biblia latinoamericana, dice esto:
desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios es cosa que se conquista. Es algo que se conquista, es cosa que se conquista. Y los más decididos son los que se adueñan de él. ¿Cuántos decididos en el Señor hay acá? ¿Cuántos decididos en el Señor levantarán la mano y dicen, yo me decido a tomar el reino, a conquistar el reino con violencia? Me aferro a él para lograr todas las bendiciones que hay. Aleluya. Eso es lo que dice, amén. Gloria a Dios. Voy a volver a leer esta versión. A mí me gustó esta, amén, de la Biblia latinoamericana. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de Dios es cosa que se conquista. Y los más decididos son los que se adueñan de él. Gloria a Dios. Tenemos que tener ese deseo, ese espíritu aguerrido. Por eso que la palabra dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de conquistar, de ganar, de tomar lo que Dios nos ha ofrecido para ti y para mí. Ahora bien, ¿cómo? De batallar. Batallar, la buena batalla. Amén. De conquistar, no dejar que te roben la bendición. ¿Amén? No, en la televisión se ha visto cuando, ahora que es moda esto, ¿cierto? Que los lanzazos y que los encerrones y todo eso, y se han visto como, en este caso, más que nada mujeres, ¿cierto? Que le van a tomar la cartilla, la señora lucha para todos lados, y la arrastran, inclusive la llevan arrastrando. Yo la otra vez vi que el ladrón tomaba la cartera y la señora no la soltó. No la soltó. Porque era su pertenencia. Tú no tienes que dejar que el diablo te robe las cosas del reino. Tienes que luchar. Amén. En el nombre de Jesús. Ahora, entremos en el tema con respecto a los violentos, a los atrevidos, a los decididos que tienen que ganar el reino. Porque este versículo puede tomar dos aristas. Una en la que tú y yo tenemos que tomar, ser decididos a conquistar, a adueñarnos de toda la bendición del reino. ¿Sí o no, Francita? Amén. Tenemos que adueñarnos. Tenemos que adueñarnos con todo, descansar en el Señor, y sabemos que no hay otra respuesta para nuestras vidas, solamente ¿cierto? Cristo, solamente en Él. ¿Cuántas bendiciones tenemos allí? ¿Cuántas cosas en el reino Dios nos ha ofrecido? Amén. La Biblia declara en el libro de Efesios que somos bendecidos con toda bendición espiritual. Amén. Es el reino en el cual tú estás inserto y tú tienes que no dejar que te roben nada. Tienes que luchar tu bendición. Tienes que luchar por tu matrimonio. Tienes que luchar por tu vida espiritual. Tienes que luchar por todas aquellas cosas que Dios te ha dado. Amén. Gloria a Dios. El deseo de Dios, dice Juan en su carta, dice, amados, yo deseo, está hablando Dios, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Sí, es el reino que te quiere bendecir, ¿cierto? Y que tengas salud así como prospera tu alma. Sí, hay cosas que Dios quiere, pero tú tienes que ser esa persona que ríe. Ahora, como decía, hay dos líneas, y esto me interesa que usted pueda entenderlo un poco con respecto a esta violencia que hay en el reino. Primero que nada, está la parte que te quiere sacar de la conquista del reino. Está la parte en la cual te quiere hacer nublar la vista y no tener percepción del reino. Amén. Generalmente nosotros hablamos mujer del reino, hombre del reino, joven del reino, ¿cierto? Iglesias que están en el reino, ¿cierto? Porque eso somos. Amén. Pero hay enemigos que te van a querer sacarte de allí. Amén. Y una de las cosas que hace la religión, y Jesús fue en ese momento que él habla allí acerca de Juan, ¿cierto? Le estaba hablando a esos religiosos de ese tiempo, porque también Juan el Bautista fue durísimo con ellos, generación de víboras, sepulcro franqueado, ¿cierto? Lobos rapaces. Sí, no los trató muy bien el Señor a los religiosos de esa época. ¿Por qué? Porque pensaban que para ganar las cosas del reino tú tenías que hacer algo. Te ponían cargas que ni siquiera ellos podían cargar. Ni siquiera ellos estaban dispuestos a llevar. Y eso te decepciona porque la ley, que era buena y santa, dice la palabra, lo único que hizo fue mostrarte que tú no podías cumplir o agradar a Dios
a través de esas cosas. Te mostró que eras incapaz de poder agradar a Dios por la ley. Así que tenía que venir ahora la gracia en la cual tú y yo estamos. Amén. Aleluya. Amén. Eso es importante que tú lo tengas claro. Ahora, cuando estamos en el reino y el reino está en ti y tú declaras ser un ciudadano del reino, este reino empieza desde adentro hacia afuera. Empieza a cambiar tu forma de pensar, empieza a cambiar tu estilo de vida, empieza a cambiar tu comportamiento y todo se va a reflejar desde adentro hacia afuera. Lo hemos hablado de una y otra manera. Amén. Así es. Pero ¿qué hace la religión? O ¿qué hacen ciertas tendencias? Es que tú cambies por fuera. Pero por dentro sigue tu corazón negro. Sigue tu corazón endurecido, siguen habiendo cosas que ante los ojos de Dios no son agradables. Por eso es importante que aquí tú tienes que entender que para conquistar el reino, tú tienes que ser violento primero con todo lo que te esté infectando tu corazón, que esté infectando tus pensamientos, que esté infectando tu alma, que esté distorsionando las cosas. Porque aún entre nosotros, los cristianos, los evangélicos, los canutos, como queramos llamarnos, a veces nosotros empezamos a poner ciertas, entre comillas, reglas. Y tenemos que hacer esto, y tenemos que hacer otro, y ya hasta nos comportamos de una cierta manera, y hablamos hasta de una cierta manera. Gloria a Dios, mis hermanos, bendecidos mis hermanos, aleluya. Yo no me estoy mofando de eso. Pero lo que Dios quiere es que el reino se intronice en ti y tú tienes que capturarlo para que ese reino entre en ti y tú manifiestes toda la gracia del reino. Amén. Entonces, las cosas empiezan desde adentro hacia afuera. Amén. Cuando nosotros entendemos que lo que Jesús escribe allí o dice allí, desde el tiempo de Juan hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos, o los osados, o los decididos se adueñan de él, es porque tenemos que tener una actitud diferente. Una muestra de que yo quiero tomar y apropiarme de todas esas bendiciones del reino. Y me niego hasta, en mí mismo a no quedarme sujeto a tradiciones, mandamientos de hombre, costumbres que no tienen nada que ver con el reino, la religiosidad en la cual podemos estar. Porque ¿sabes qué? Nosotros como evangélicos podemos caer en la religión. Podemos caer en lo ritualismo. Podemos caer en la monotonía, cada vez lo mismo y no salimos de allí, y si algo hacemos extraño nos asustamos y decimos no puede ser, estamos saliéndonos de contexto. Pasa eso, hermano. Perdemos la eficacia y Dios quiere que tú y yo, vuelvo a insistir, seamos esas personas aguerridas, violentas, avanzando en el caminar con Cristo, contra viento y marea, contra cualquiera cosa que se oponga, tú puedas declarar que eres más que vencedor. Aleluya. Fíjate esto, cómo se ha ido perdiendo el reino. Estamos hablando en forma general ahora. Hace 20 años atrás, quizás 30, en las escuelas había religión. Le llamaban religión, pero hablaban del Señor. Aunque hablaban de todo, pero hablaban religión. Y se leía en algunos momentos la Biblia. Sí. Hoy eso se ha prohibido. En nuestro país y en varias partes del mundo, ya en las escuelas no hay ese ramo, digamos así. Se ha perdido. Aún más, y esto es lo más dramático, lo más triste, lo más complejo, es que aún en las casas de nuestros propios hogares
se ha perdido levantar un altar al Señor. Ya cada uno por su lado, ya no se ora por los alimentos, ya no se habla del Señor. ¿Por qué? Porque se ha quitado el reino. ¿Y qué pasó con esos países, incluyendo nosotros? Que se dejó de lado esto. Ahora hay violencia, jóvenes que no creen en nada, jóvenes agnósticos, ateos, jóvenes que no quieren nada saber de Cristo. ¿Por qué? Porque no se dejó enseñar la palabra, se dejó de hablar de Cristo, se dejó de hablar del reino de los cielos. Esos son los violentos del otro lado, que tratan de robarte a ti con violencia lo que Dios ha sembrado en tu corazón. La palabra violencia viene de violación. Hoy día hemos estado hablando, o este tiempo ha estado en el tapete la palabra violación. ¿Amén? ¿Y qué es violación? Es forzarte a hacer algo sin tu consentimiento. El enemigo es astuto y te roba violentamente lo que el Señor está poniendo en tu corazón. ¿Seré del Señor o no? ¿Seré salvo o no? ¿Iré al cielo o no? ¿Me querrá el Señor? Parece que yo solamente emoción nomás lo que tengo y empezamos a tener una conversación totalmente distorsionada a lo que el Señor te ha dicho de ti. Lo hablábamos el domingo. Dios dice lo que tú eres, lo que Dios dice que eres. Harás lo que Dios dice que hará y te moverás como Dios dice que te vas a mover. Tú debes creerle al Señor. Amén. Pero en esa área, esos violentos te quieren robar. Fíjate en lo que dice la palabra del Señor. Léalo usted, Florcita, ahí en el otro texto que hablábamos, 16, allí en Mateo 16. 18. ¿Sí? 16, 18. 18 y 19. Ya, y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y de todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿No te suena este versículo también a violencia? Amén. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está hablando de él. Amén. No de Pedrito. Amén. Los católicos creen que estaba hablando. No, sobre él. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios fundó la iglesia en Cristo. Y allí nosotros prevalecemos, dice, ni las puertas del Hades, sin ninguna mentira del enemigo, ninguna falsedad que venga del otro lado te podría sacar de allí. Por eso que los violentos arrebatan, los violentos conquistan, los violentos se adueñan, porque hay una característica en el creyente, en el Hijo, en el nacido de nuevo, en el que está cimentado en Cristo, que prevalecen. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Y dice después, a ti te daré la llave del reino, de los cielos. Gloria a Dios. Tenemos una llave, hermano. Amén. Eso se la dio a Pedro, por cierto. A ti te daré la llave del cielo, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Eso es violencia. Tú tienes poder, la iglesia tiene poder para atar y desatar. En la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, tenemos una autoridad, hermano, que nosotros la desconocemos. Gracias, Amén. Señor. Pero ¿cómo puedo explicártelo? El diablo te teme a ti. Y no por lo que tenga de inteligencia, de capacidad, de fuerza, cuán grande eres, cuánto dinero tienes, sino te teme por lo que crees en Cristo. Por lo que tú te apoderas del reino, por lo que tú te apoderas de la palabra. Puedes quizás ni saberte los libros de la Biblia, pero si tú le crees a Dios y dices, aquí en la Biblia yo escuché que dice que
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí dice que el Señor pisó la cabeza al diablo y también se la dio la autoridad a la iglesia. Y yo creo y uno por fe hace eso y empieza a mover el pie como haciendo que suenen las cosas. ¿Amén? No me estoy mofando. Tenemos que tener cierta también ubicación en eso, pero Dios te dio autoridad. Y aquí le está diciendo, ¿cierto?, a sus discípulos y a Pedro, porque Pedro le revela. El Señor le dice a los discípulos en ese momento, le dice, ¿qué piensa la gente que soy yo? Y ellos dicen, mira, algunas personas dicen que tú eres el profeta, que tú eres esto y tú eres esto otro. Y el Señor los mira a ellos, allí estaban, y le dice, ¿ustedes qué piensan que soy yo? Y Pedro sale allí y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Bien, Pedro. Pero no te lo reveló carne ni sangre, no fue tu inteligencia, no fue cuánto sabe, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Todo lo que nosotros sabemos del reino, todo lo que Dios te ha dado es porque Dios te lo ha revelado y Dios quiere revelarte más cosas. Así es, Señor. Dios está corriendo la cortina en estos días. ¿Cómo estamos creciendo, hermanos amados? ¿Cómo estamos siendo impartidos por una palabra fresca del Espíritu? Así es. No me canso de repetir y doy gracias al Señor por estos hombres de Dios, mujeres de Dios que están enseñándonos. Así es. Y se nos están abriendo los ojos del entendimiento, una revelación. Estamos teniendo conocimiento, el inosco de Dios, el conocer a Dios. No por oída, sino porque se está revelando. Por eso es importante, amado del Señor, que usted busque al rostro del Señor y diga, Señor, yo tengo hambre y sed de ti. Como el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por mí, oh Dios, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Así tienes que decirle a Dios. Pero para eso tienes que tener violencia. ¿Por qué? Porque si tú dices eso, pero llega la mañana o pasa todo el día sin orar, lo que tú dijiste fue solamente un cierto deseo, pero tú tienes que arrebatar, tienes que conquistar, tienes que aferrarte. Entonces dice, yo me levanto aunque sea a las 10 de la madrugada, como dice alguien por ahí, ¿cierto? Y me voy a orar aunque sea 5 minutos, pero le voy a decir, Señor, yo no tengo más que tú eres mi aire, tú eres mi respirar, tú eres mi sustento, tú eres el que necesito en mi vida para guiar mi matrimonio, para guiar a mi familia, para guiar mi vida, mi negocio, lo que yo estoy haciendo. Así es, Señor. Tú eres el Señor que necesito para guiar la iglesia. Amén. Y Dios dice, aquí hay un hombre que es valiente, que quiere arrebatar las cosas del reino, que quiere moverse y sujetarse y que quiere adueñarse de él. El reino es Cristo. Tú tienes que aferrarte. No dejar que el enemigo te lo robe. Amén. Dice el Señor, el diablo viene a matar, robar y destruir. Viene. Amén. Pero yo he venido a darle a ustedes vida y vida en abundancia. Yo he venido a dar lo que yo soy para ustedes. Amén. Es la vida. Amén. Esa vida increada, esa vida soez. ¿Te parece, Florcita? Amén. ¿Qué puede decir usted? Maravilloso saber de que Dios nos habita, Dios nos está transformando, Dios es todo y debe ser todo en nuestras vidas. De hecho dice, Dios es todo y en todo momento. Amén. Así es, Dios es todo en todos nosotros. Amén. Gloria a Dios. El reino de Dios sufre violencia y hay que ser valiente para alcanzarlo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Fíjate que las atracciones del mundo, los deseos de los ojos, como dice Juan, amén, la vanagloria de la vida, dice Juan, no miren al mundo, no den el vistacito al mundo, amén, porque eso los va a encandilar. Ustedes tienen que tener su mirada puesta en los ojos del Señor. Ahora bien, la otra manera de violencia que puede venir sobre ti es que la gente te trate de loco, te trate de fanático, te trate de que tú estás perdiendo el tiempo, amén. Pero tú allí tienes que estar firme
sostenido. Amén. En lo que hemos creído. Amén. Gloria a Dios.